Muy buenas noches, les habla el pastor Marco Castañeda. Hoy es 27 de diciembre y estamos en el día número 27 de 31 días de revelación. Antes de comenzar el día de hoy, déjenme pedir su ayuda de tres maneras simples y muy fáciles para usted. Número uno, si nos regala un like en el video, será sumamente apreciado. Número 2, si comparte estos videos en sus redes sociales, estará contribuyendo también a la expansión de la palabra de Dios en el mundo. Y número 3, si se suscribe a nuestro canal, de esa manera activará el algoritmo de YouTube para que más personas puedan tener acceso a estos videos. Así que esas son las tres simples maneras de ayudarnos, que lo único que requieren es un par de minutos de su parte. Denos un like al video, comparta el video en sus redes sociales y suscríbase a nuestro canal. Muy bien, habiendo dicho lo anterior, déjenme introducir el tema del día de hoy. El día de hoy estaremos hablando del Logos de Dios, del Verbo de Dios, un término original griego, logos, pero que ya era conocido por los judíos, que no era extraño para ellos. Dios no habló solo en hebreo. Tampoco se encarnó en una cultura pura. El Logos eterno entró en la historia y Pablo aprendió a decirlo en el idioma que el mundo podía entender sin traicionar al Dios que lo llamó. Sin embargo, la palabra logos ya se menciona en la Biblia desde hace mucho tiempo atrás, en la Biblia judía, conocida como la Septuaginta, a la que Pablo tenía acceso. Mucho antes de Pablo, los judíos ya usaban logos. Ellos traducían la palabra davar, que representa la palabra de acción eficaz de parte de Dios, como yogos o como logos. Por ejemplo, la palabra davar se traduce por logos, verá, donde dice que Jehová hizo los cielos y la tierra, en el Salmo 33:6. Para un judío, logos entonces no era un concepto pagano desconocido, sino una forma, aunque extranjera, familiar, griega, de decir la palabra activa de Dios, porque eso es lo que representa logos, el verbo de Dios, el verbo hecho carne. Antes de que existiera el tiempo, antes de que la historia aprendiera a contarse a sí misma, ya había palabra, ya había logos. No un sonido pasajero, no una idea humana, sino el logos con mayúscula, el logos eterno, consciente, vivo, todopoderoso. Juan no comienza su evangelio con un pesebre ni con genealogías. Comienza en el abismo, en el mismo principio donde todo surgió, ahí donde solamente habitaba Dios y la palabra estaba con él y él era la palabra, él era el logos de Dios. En el principio era el verbo. Esto significa muchísimas cosas. Entre otras cosas meramente escriturales, significa que Cristo no nace con Belén. No, Él precede a Belén, Él precede a todo lo creado, Él precede al mundo como nosotros lo conocemos, porque Él ha existido por siempre y desde siempre en un mundo de eternidad que para nosotros los humanos se nos hace muy difícil de entender. No es criatura, no, Él es eterno. No conoce el final, Él es eterno. Cuando todo lo creado comenzó a existir, Él ya era. Aleluya. Juan nos obliga a levantar la mirada más allá del Jesús histórico de la Biblia y a contemplar al Cristo eterno, al yo soy, al Dios en tres personas. El verbo era Dios. Aquí hay relación, hay comunión,
hay intimidad. El Verbo no está lejos ni separado, sino frente a Dios, en perfecta comunión. El Verbo no es un mensajero creado, no es un Dios menor, es el Dios eterno que existe por lo que nosotros conocemos como el misterio de la Trinidad. No es soledad divina, sino misterio de amor compartido. Desde la eternidad, Dios no es silencio, Él es diálogo, Él es palabra, Él es acción, Él está presente, activo, desde antes de que todo lo que existe existiera. Y el Verbo, dice el versículo, era Dios. Juan no deja espacio para medias verdades. El Verbo no es un Dios menor, no es un mensajero creado, es Dios mismo, el que luego camina entre el polvo, llora ante una tumba y será clavado en una cruz. Es el mismo que estaba en el principio, sosteniendo la existencia con su palabra. Teológicamente, Juan 1.1 afirma tres verdades que estremecen el alma. Número 1, la eternidad de Cristo. Jesús no comienza en el tiempo. Jesús es antes de que el tiempo existiera como nosotros lo definimos. Número 2, la distinción de personas. El Verbo está con Dios. Y número 3, la plena divinidad del Verbo, cuando Juan dice esas palabras que resuenan en el universo, y el Verbo es Dios. Por eso, bajo ninguna idea, bajo ningún concepto, no puede haber una sombra de duda en nuestra mente y en nuestro corazón de quién es Jesús. Él es el Verbo de Dios, pero Él es Dios también. Este versículo no es solo una declaración doctrinal. Es una invitación existencial, es algo que debe cambiar nuestra manera de vivir. Si el Verbo es eterno, entonces nuestra fe no descansa en una idea reciente. Si el Verbo es Dios, entonces escuchar a Jesús es escuchar a Dios mismo. Y si Dios eligió revelarse como palabra, entonces Él desea ser conocido, oído, recibido y habitar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Juan 1.1 nos confronta con una pregunta silenciosa. ¿Permitiremos que esa palabra eterna siga siendo solo texto? ¿O la dejaremos hablar dentro de nosotros? ¿O dejaremos que el Verbo de Dios se encarne en nuestro corazón, no solamente para otorgarnos salvación por su sacrificio, sino para guiarnos en cada paso de nuestra vida? Porque el Dios que estaba en el principio no permaneció distante. La palabra que creó los cielos decidió pronunciarse en carne, para que el caos interior del ser humano volviera a encontrar sentido, orden, comunión, reconciliación, aceptación, amor del Verbo que era Dios, que estaba con Dios y que es Dios. Así que todo comenzó aquí. En el principio era el Verbo.